Welcome back. This is Unit 10, Nouns. My name is Alex Martin. En esta lección vamos a ver los nombres, nouns en inglés, y vamos a ver que los nouns en inglés no tienen género, es decir, pueden ser tanto masculinos, femeninos y neutros. No afectan al adjetivo ni al artículo, ¿sí? Como puede pasar en castellano. En castellano las cosas pueden ser masculinas o femeninas, en inglés no. En inglés las cosas son neutras, no hay género para las cosas, ¿sí? Esto es el problema que tienen muchos ingleses o americanos hablando en español, que ellos dicen el mesa, ¿no? En vez de la mesa, porque no saben por qué tú decides que una mesa es femenino en este caso, ¿no? Para nosotros va a ser fácil porque todas las palabras son neutras en inglés, ¿sí? Entonces vamos a ver unos ejemplos y será mucho más sencillo de entender lo que te estoy diciendo. Como te he dicho, los nombres no afectan ni al artículo ni al adjetivo. Por ejemplo, el coche rojo. El adjetivo y el artículo en castellano serían masculinos. En inglés da igual. Entonces sería the car, the red car. Red tiene que ir delante de car, ¿sí? Esto es otra cosa, los adjetivos van delante del nombre en inglés, ¿sí? Lo veremos en la lección de adjetivos, pero en este caso quédate que es the red car. Artículo de no tiene género, red, el adjetivo no tiene género tampoco, car tampoco. The red car, ¿sí? Si lo pongo en plural, los coches rojos, ni el artículo ni el adjetivo llevan S, solo el sustantivo lleva S. The red cars. Ahí hay que añadir una S a cars para decir que es coches, pero ni el adjetivo ni el artículo llevarán S, no se modifica, ¿sí? Es muy sencillito los nombres en inglés, ¿no? Solo hay que añadir el plural en este caso al nombre, ¿sí? Y no cambiaría en cuanto a género, ¿sí? Fíjate, ¿dónde sí tengo que diferenciar el género? ¿Solo en los pronombres personales o en los pronombres que vayan a sustituir a cosas que pertenecen a personas, ¿sí? En este caso, fíjate la frase. Él está aquí. Él es pronombre y es masculino, por lo tanto será el pronombre que hemos aprendido. He is here. Él está aquí, ¿sí? Fácil. Si fuera ella, tendrías que sustituir he por she. Eso lo sabemos, ¿no? Vamos a ver un ejemplo con el pronombre para sustituir. Por ejemplo, en la casa, su casa, y en este caso estoy hablando de la casa de ella, por lo tanto sería un adjetivo posesivo, pero en este caso tiene que ser femenino. El adjetivo posesivo sería her house. Her se refiere a la casa de ella. Si fuera la casa de él, sería his house. Aquí sí que el pronombre, en este caso el adjetivo posesivo, sí lleva género, ¿sí? Hay uno para masculino y otro para femenino. También hay otro para cosa, que es its, ¿sí? Bueno, vamos a ver la siguiente frase. ¿Qué pasa si yo digo su pelota? Y ese su pertenece a el perro. Es una pelota de el perro. Su adjetivo posesivo también será its ball. Its ball. El he para él será his. El she, el de ella será her. Y el de cosa es its. Esos adjetivos posesivos sí se diferencian por el género, ¿sí? Pero el resto de cosas no. Vamos a ver cómo se hacen los plurales de los nombres, que esto sí que cambia, ¿eh? El género no, pero el número sí. Entonces, fíjate, vamos a ver los plurales de los nombres. Nouns in plural. Es muy sencillo. ¿Por qué? Porque solo tengo que añadir una S, ¿sí? Cat, gato. Cats, plural será cats. Añado una S. C-A-T-S. Perro, dog, solo tengo que añadir una S, dogs, D-O-G-S, ¿sí? Es muy sencillito, solo hay que añadir una S. Pero fíjate, no es tan sencillo. ¿Qué pasa si los sustantivos terminan con O, CH, SH, SS o X? ¿Qué ocurre si los sustantivos terminan en estas terminaciones? Pues que no solo se añade una S, sino que debo añadir una E y una S. ¿Sí? Vamos a poner algunos ejemplos para que nos quede claro. Mira, con
O. Potato, potato, patata, potato, termina con O. Patatas será potatoes. Hay que añadir una E, es de potatoes, ¿sí? ¿Qué pasa si termina con CH? Por ejemplo, reloj, watch. Pues hay que añadir S, watches, watches. ¿Qué pasa si termina con SH? Una palabra que termine con SH, deseo, wish, wishes, wishes. Simplemente añado ES porque termina con SH. Una que termine con doble S, kiss, beso. Kiss es kisses, kisses. Solo tengo que añadir ES, no una tercera S, ¿sí? ES. Y la última, si termina con X, la palabra que hemos elegido es fax, faxes, faxes, solo hay que añadir ES, faxes, ¿sí? Como ves, es muy fácil, ¿no? Pero aún hay uno más. ¿Qué pasa si los nombres terminan con Y? Pues aquí tengo dos formas. Si delante de la Y hay una consonante o si delante de la Y hay una vocal. Si delante de la Y hay una consonante, tengo que sustituir la Y por una I latina y añadir ES. Si delante de la Y solo hay una vocal, entonces solo añado una S, ¿vale? No tengo que sustituir la Y por una I latina. Vamos a ver algunos ejemplos. Bien, copiar. Copiar es copy, copy, C-O-P-Y. Delante de la Y hay una P, por lo tanto, copies será C-O-P-I-E-S. Hay que sustituir la Y por una I latina y una E y una S, ¿sí? Si yo utilizo el verbo o el nombre suministro, supply, S-U-P-P-L-Y, delante de la Y también hay una L, por lo tanto, una consonante quería decir. Por lo tanto, también sustituiré la Y por una I latina, ES, supplies, S-U-P-P-L-I-E-S, supplies, suministros, ¿sí? Pero, ¿qué pasa si delante de la Y hay una vocal? Dime un ejemplo. Por ejemplo, toy, juguete, toy, delante de la Y, T-O-Y, delante de la Y hay una vocal, por lo tanto, no se cambia y añado simplemente una S, toys. O por ejemplo, la palabra boy, chico, B-O-Y. También delante de la Y hay una vocal, por lo tanto, solo añado S, boys, B-O-Y-S. La regla es muy sencillita, si sigo estas tres normas, ¿de acuerdo? Añadir S siempre, o si termina en unas terminaciones específicas, o CH, SH, SS o X, ES, o si termina con Y y delante hay una consonante, cambio I latina ES, y si hay con una vocal, entonces se queda y solo añado una S, ¿sí? Muy fácil, ¿vale? Pues aunque te parezca que he terminado, no he terminado. Hay una pequeña más. ¿Qué pasa con aquellas palabras que terminan con F o FE? Estas palabras tienen dos formas. O se añade una S o se cambia la F por una VES. ¿Sí? Estas son las dos formas que tienen las palabras que terminan con F o FE. Vamos a ver algunos ejemplos, a ver si nos queda más claro. ¿Cuándo añado S? Pues mira, palabras en las que terminan con F, como por ejemplo roof, techo, roof, R-O-O-F. En esta palabra, techos, tengo que añadir simplemente una S, roofs, R-O-O-F-S, roofs. O la palabra acantilado, ¿cómo es acantilado? Cliff, C-L-I-F-F, C-L-I-F-F, cliff, acantilados. En este caso simplemente añado una S, cliffs, C-L-I-F-F-S, cliffs. O la palabra sheriff, sheriff, S-H-E-R-I-F-F, sheriff. Esto es como una especie de policía, ¿no? Sheriff, el jefe de policía, sheriff. Pues dos policías serán sheriffs, S-H-E-R-I-F-F-S. Simplemente añado una S, ¿vale? Termina en F o doble F, añado una S, ¿sí? Pero hay otras palabras que, aún terminando con F, la cambiaré por una VES. Como por ejemplo, ¿cuál? Mira, la palabra un ladrón, dos ladrones. Un ladrón será, ladrón es thief,
T-H-I-E-F, thief, y el plural de thief es thieves. La pronunciación es igual como si solo añadiera una S. Sí, esto complica un poco las cosas, pero no es así. Yo tengo que cambiar la F por una V-E-S. Por lo tanto, dos ladrones será two thieves. T-H-I-E-V-E-S. Thieves. ¿Sí? Vamos a ver otro ejemplo. Wife. Wife. Esposa. Wife. Wife. El plural también, bueno, se escribe Y-I-F-E. F-E. Y esa F-E, la F la sustituyo por una V. Por lo tanto, dos wives, dos esposas será two wives. Acuérdate, te he dicho que la pronunciación es igual, no se dice wives, wives, se dice wives. W-I-V-E-S, wives, en plural, ¿sí? Y un último ejemplo. Un estante. ¿Cómo se dice estante? Shelf. S-H-E-L-F. En este caso termina con L-F. Esta F, para hacer el plural, estantes, también la voy a sustituir por una V-E-S. Shelves. S-H-E-L-V-E-S. Shelves. ¿Sí? Acuérdate que la pronunciación es como si solo añadiera una S. Pero hay una más. Ya sé que esto parece que no termina, ¿no? Pero fíjate, en este caso hay algunas palabras que aceptan las dos. Puedes añadir simplemente una S o puedes cambiarlo por una V-E-S. Las dos son correctas. Como por ejemplo, bufanda, scarf, S-C-A-R-F, scarf. Puedo añadir simplemente una S para hacer bufandas, scarves, S-C-A-R-F-S, o puedo cambiar esa F por una V-E-S, scarves. Acuérdate que te he dicho que la pronunciación es la misma, ¿sí? S-C-A-R-V-E-S también es correcta, ¿sí? Y aún hay un ejemplo más. A ver si sabes la palabra pezuña. Dije que este curso tiene cosas avanzadas. Pezuña, ¿cómo se dice? Pues es hoof. H-O-O-F. Hoof es pezuña. Pezuñas. Esta F puedo tener dos formas. O simplemente añado una S. Hoofs. H-O-O-F-S. O cambio esa F por una V-S. Hoofs. H-O-O-V-E-S. Hoofs. ¿Sí? Ahora sí que esto es el fin. No pasa nada más. Bueno, sí, como recordatorio para facilitar las cosas. Si termina con dos Fs, solo añado una S. Esto simplifica un poco las cosas, ¿no? Si la palabra termina con doble F, como pasó en sheriff, en este caso cliff, acantilado, en este caso simplemente añado una S. Como en castellano, algunas palabras solo se utilizan en plural, ¿sí? Como por ejemplo, pantalones. ¿Cómo digo pantalones? No puedo decir pantalón. Tengo que decir pantalones en inglés siempre. Por lo tanto serán pants o trousers. Siempre lleva S. Pants, P-A-N-T-S. Acuérdate, esto es americano. Trousers es en inglés. T-R-O-U-S-E-R-S. Inglés británico, quiero decir, ¿vale? Siempre esta palabra siempre lleva S. Pants. No puedo decir pant. Es siempre con S. Otro ejemplo. Tijeras. Tijeras, tampoco tiene la palabra tijera, es tijeras, siempre es aunque lo digas en castellano es incorrecto, debe ser siempre plural, ¿vale? Tijera, pásame esas tijeras y solo te refieres a una, ¿vale? En inglés es igual. Scissors es la palabra tijeras, lleva S al final. Scissors, fíjate cuántas S. S-C-I-S-S-O-R-S, scissors. Siempre lleva S al final. Esta palabra es siempre plural. Y una última, gafas. Gafas también lleva siempre S. Gafas será en inglés glasses, G-L-A-S-S-E-S, glasses. Siempre lleva S al final, ¿vale? Siempre, esta palabra siempre es plural. Y luego, fíjate, como en castellano, hay palabras que solo pueden ser en singular, no puedo ponerlas en plural, como por ejemplo, belleza. Belleza no tiene plural, en inglés es beauty, B-E-A-U-T-Y, beauty. Esta palabra no se puede poner en plural, bellezas, no, beauty. Vale, esa Y no puedo añadir una S detrás, beauty.
O por ejemplo, petróleo. Petróleo tampoco puede llevar plural. Petróleo es oil, O-I-L, no lleva plural. O la palabra oro. Oro, no puedes decir oros, es oro, sería gold, G-O-L-D, no lleva plural tampoco. Y por último vamos a ver los plurales irregulares. Existen unos plurales en inglés que son irregulares. ¿Qué significa? Que no se añade simplemente una S al final, ¿vale? Es una palabra completamente diferente. Vamos a ver los ejemplos y la única forma es aprendérselos de memoria, no hay otra. Por ejemplo, un hombre, dos hombres. Un hombre será a man, M-A-N. En plural sería men, M-E-N, men. Man, men. Mujer, woman, woman, W-O-M-A-N, una woman. Y en plural, man es men, por lo tanto, women. Aquí la pronunciación es un poco rara, ¿no? Woman, women, woman, women. W-O-M-E-N, plural, y singular, A-N. La palabra child, niño, niños, children. Completamente diferente, ¿no? Child es C-H-I-L-D. Child, children, C-H-I-L-D-R-E-N, children. Mouse, one mouse. Ratón, M-O-U-S-E, one mouse. Mice, M-I-C-E, mice es el plural de mouse, M-I-C-E. Un diente, one tooth, T-O-O-T-H, tooth. Dientes será teeth, T-E-E-T-H, teeth. ¿Sí? Estas algunas palabras que tengan doble O, plural será con doble I. Tooth, teeth. O por ejemplo, fíjate, la palabra ganso, goose, G-O-O-S-E, goose, ganso. Un ganso, goose. Dos gansos, geese, G-E-E-S-E, geese. Este es el irregular plural de ganso, gansos, geese, G-E-E-S-E. Foot, pie, foot, F-O-O-T, foot. El plural de foot es feet, F-E-E-T, feet. ¿Sí? Y por último, buey. ¿Cómo digo buey? Buey es ox, O-X, ox. El plural de ox es oxen, O-X-E-N, oxen. ¿Sí? Estos han sido los plurales irregulares de estos nombres, ¿sí? Muy bien, ahora vamos a pasar al vocabulario y luego haremos los ejercicios. Ya hemos terminado la primera parte, ¿sí? Espero que te vaya gustando este vídeo. Si es así, acuérdate de suscribirte, ¿sí? Bueno, pues vamos a ir con el vocabulario. Papel, paper, P-A-P-E-R, paper, libreta, notebook, N-O-T-E-B-O-O-K, notebook, bolígrafo, bolígrafo, pen, P-E-N, lápiz, lápiz será pencil, P-E-N-C-I-L, pencil, una pluma. Fíjate, esta palabra es muy divertida. Fountain pen, fountain como fuente, lápiz, fuente, fountain pen, F-O-U-N-T-A-I-N, fontaine pen, P-E-N, ¿sí? Una goma, eraser, eraser, E-R-A-S-E-R, eraser. Tijeras, lo hemos dicho antes. Scissors, S-C-I-S-S-O-R-S, scissors. Pegamento, glue, G-L-U-E, glue. Acuérdate de super glue, es pegamento, G-L-U-E, glue. Esta palabra es un poco antigua, pero bueno. Máquina de escribir será un typewriter, typewriter, type, T-Y-P-E, writer, W-R-I-T-E-R, writer, typewriter. Solo lleva una T, ¿sí? No lleva dos. Ordenadores, computer, C-O-M-P-U-T-E-R, computer. Un rotulador,
Un rotulador, vamos a utilizar la palabra marker. Marker. M-A-R-K-E-R. Marker. Teléfono. Esto es muy fácil, ¿no? Phone. P-H-O-N-E. Phone. Puedes utilizar la palabra telephone, pero yo creo que nadie usaría la palabra telephone. Phone. La palabra fax. F-A-X. Un fax. Muy bien. Una carpeta. También existe una palabra false friend, que no es carpet. Carpet es alfombra. Carpeta en inglés es un folder. F-O-L-D-E-R. Folder. ¿Y cómo será un archivador? Un mueble archivador. Pues será un file de fichero. File cabinet. File cabinet. F-I-L-E. File cabinet. C-A-B-I-N-E-T. Cabinet. File cabinet. Una grapa. Una grapa será staple. Staple. S-T-A-P-L-E. Eso es staple. Y una grapadora, añado R, stapler. Stapler. S-T-A-P-L-E-R. Muchas profesiones simplemente se añade la R y ya lo tienes, ¿no? Teach. Enseñar, teacher. Añado, ¿vale? Pero es staple, grapa, stapler, grapadora. Como es un clip, en inglés se dice la palabra paper clip. Paper, P-A-P-E-R, clip, C-L-I-P. Se escribe igual, porque esta palabra realmente se inventó en Estados Unidos. Un sobre. Un sobre es la palabra envelope. 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 E-N-V-E-L-O-P-E. Envelope. Acuérdate que te dije que las V's en inglés se pronuncian, ¿sí? Envelope. Una carta. Letter. Letter. L-E-T-T-E-R. Letter. Bien. Un sello. Sello es stamp. S-T-A-M-P. Stamp. Un documento es a document. D-O-C-U-M-E-N-T. Document. Muy parecida. Una copia. Copy. C-O-P-Y. Copy. Y por último es un sacapuntas. It's a pencil sharpener. Un afilador. Lápices. Pencil sharpener. Pencil. P-E-N-C-I-L. Ya salió. Sharpener viene de sharpen, afilar. Por lo tanto es afilador. S-H-A-R-P-E-N-E-R. Sharpener. Pues esto ha sido todo el vocabulario de esta lección. Así que ahora nos vemos en los ejercicios. Recuerda que si te van gustando los vídeos debes suscribirte y recomendar este canal a aquellos amigos tuyos que creas que les puede interesar este curso de inglés, ¿sí? Así que, bueno, suscríbete y también otra cosa que puedes hacer es dejar comentarios en el vídeo, ¿vale? Si hay alguna cosa que se me ha olvidado o algo que quieras comentar. Pero lo más importante es suscribirse y recomendar el canal. Y ahora ya vamos a la última parte, que son los ejercicios, ¿sí? En este caso simplemente he puesto algunas palabras que debes ponerlas en plural, ¿sí? Muy fácil, así que vamos a empezar. Llaves. ¿Cómo se escribe la palabra llaves? Llaves es la palabra key, una, plural, keys. Key, K-E-Y-S. Termina con Y, pero delante de la Y hay una vocal, por lo tanto solo añado S. Keys. Muy bien. La palabra leche. Leche. ¿Cómo se dice la palabra leche? Milk. M-I-L-K. Milk no lleva plural. Es una de estas palabras que no la puedo poner en plural. No puedo decir milks. No. Esta palabra no se puede poner en plural. Leche. Casas. Casas sí puedo poner en plural, ¿no? Por lo tanto tendremos house, una, houses. H-O-U-S-E-S. Houses. Muy bien. Iglesia, iglesias. Iglesia es church. C-H-U-R-C-H. Church. Termina en CH, por lo tanto había que añadir ES, ¿no? Churches. C-H-U-R-C-H-E-S. Muy bien. Pelota, pelotas.
Pelotas sí puede ser en plural, por lo tanto será balls, balls, B-A-L-L-S, balls, pelotas. Pelota, pelotas. Besos también pueden ser en plural, ¿no? Termina en doble S, añado ES. Kiss, uno. Kisses, K-I-S-S, E-S, kisses. Esta era fácil porque la habíamos hecho en la lección, ¿no? Mono, mono, monos. Monkeys, M-O-N-K-E-Y. Monkey, uno. Monkeys, M-O-N-K-E-Y-S. Monkeys. Termina con Y, delante de Y hay una vocal, por lo tanto solo añado S. Baby, baby, bebé, bebés. En este caso también termina con Y, baby, B-A-B-Y, pero delante de la Y hay una consonante, por lo tanto cambio la Y por una I latina, E-S, babies, B-A-B-I-E-S, babies. Muy bien. Madre, madres, mother, simplemente añado una S, mothers, M-O-T-H-E-R-S, mothers. Muy bien. Y por último, tomate. Tomate, el plural sería tomatoes. T-O-M-A-T-O-E-S. Tomatoes. Hay que añadir una E y una S, ¿sí? Pero bueno, te voy a contar una cosa. En inglés británico se dice tomato, tomato, tomatoes. Pero los americanos dicen tomato, tomatoes. Se escribe igual, pero la pronunciación es un poco diferente. O tomato en inglés británico, tomatoes americano. Así que tú te quedas con el que a ti te guste. La lección de hoy ya está terminada, los ejercicios, el vocabulario, todo. Así que nos vemos en la lección siguiente, que ya es la unidad 11. Ya vamos muy avanzados, ¿no? Muy bien, pues te veo en la unidad siguiente. Bye.